Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad de estar frente a ustedes, pero lo más importante es estar frente a su palabra. Así que vamos a iniciar nuevamente este pequeño estudio bíblico con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu. Y lo vamos a darle comienzo entonces con una pequeña oración, pidiéndole su dirección, pidiéndole que el Espíritu Santo de Dios pueda guiarnos en este transitar por su palabra. Así que le invito a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que usted nos da, por este nuevo día que usted nos ha dado. Gracias por todo lo que usted nos da, la vida, la salud. La verdad, Señor, hermanos, que muchas veces no le tomamos, el peso, o no meditamos en lo grande y misericordioso que eres tú. Ayúdanos en esta hora, Padre amado. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para caminar a la luz de tu palabra. Bendice este estudio bíblico y también a aquellos que van a escuchar este estudio, que tu palabra haga vida en sus corazones e ilumine nuestro caminar y nuestro sendero. Se lo rogamos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos queridos, saludo a mis hermanos que van a ver este programa. Saludo también al obispo de la iglesia Fuente de Bethesda, a su esposa, a su familia, a su congregación. También al pastor y amigo Carlito Soto, a su esposa, su familia y también a la congregación de la localidad de Bodega. Les saludo en el nombre del Señor, a la distancia, un saludo fraternal en el nombre de Jesús, deseándole muchas bendiciones, deseándole que el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes y de nosotros todos misericordia. Bien, seguimos adelante con este estudio bíblico, con esta pequeña introducción que hemos hecho y seguimos avanzando a través del libro de Génesis. Ha sido muy emocionante ir analizando cada capítulo y cada versículo del libro de Génesis. Y así hemos llegado, hermano, a descubrir muchas cosas. Hemos llegado a descubrir que los hombres que Dios ha usado son hombres como usted, seres humanos como usted y como yo. Sujetos a pasiones, cometemos errores quizás, pero Dios siempre se vale de nosotros para que su palabra siga corriendo. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, de Noé, que lo vimos la semana pasada, y vimos que Noé, un hombre que caminó con Dios, un hombre por el cual Jehová Dios dijo que fue hallado justo en su generación. Pero luego vamos viendo que Noé, la Biblia muestra a Noé como lo que es un ser humano que comete errores también, pero que aún así no es impedimento para que Dios lo use, ¿cierto? Conforme a su voluntad. Bueno, vimos que Noé salió del arca, se establecieron, ¿cierto?, con su familia. Y al andar el tiempo, ya cuando este cataclismo, digamos, ya había quedado atrás, ¿cierto?, dice que Noé plantó una viña. Y hablamos también que no tiene nada de malo plantar una viña. Quizás a la luz de la palabra del Señor podríamos decir que
era la primera vez que Noé plantaba, araba y labraba la tierra, y plantó una viña. Hablamos también del vino, que el vino en sí no es malo. Yo quiero poner énfasis en esto. El vino nuevo, como se le llama, el mosto también, el jugo de uva, como quiera llamarlo usted, no es malo mientras no se deje fermentar, porque ahí ya hay problemas, ahí hay disolución. La Biblia, si bien es cierto, prohíbe la bebida embriagante, pero no el vino en sí. Bueno, dijimos que Noé plantó una viña y un día se sentó a beber, no digamos a tomar, suena como raro, a beber vino. Y el vino estaba tan rico, tan dulcecito, hermano, que él tomó y se embriagó. Cuando uno se embriaga, ¿cierto?, queda al descubierto, queda indefenso, digámoslo así. Sale a florecer, digamos, el yo interior, porque hay disolución, no hay freno. Bueno, Noé se embriagó, dice que quedó en la tienda desnudo. Solamente analizámoslo a la luz de la palabra, lo que dice la palabra de Dios. No queremos profundizar en eso, pero sí vamos a decir que Noé se embriagó, ¿cierto?, y se descuidó y quedó en la tienda desnudo. A lo cual, viéndolo su hijo Cam, poco menos que le faltó respeto en el sentido de burlarse de alegrarse digamos, en la falla o en la mancha oscura, ¿cierto?, en la impecable vida de Noé, de su padre. Vimos que sus hermanos no cometieron el error de Cam, sino que lo cubrieron, ¿cierto?, no vieron su desnudez. Vimos también una maldición, que dijimos más que maldición era una profecía, que salió por los labios de Noé, pero esta sin duda que fue inspirada por Dios. Hacia su hijo, no hacia su hijo Cam, sino al hijo de su hijo, o sea, a su nieto, a Canaán. Y dijimos que la pregunta era, bueno, si Cam cometió el error, ¿por qué Dios permitió que Noé maldijera a Canaán, no a Cam? Bueno, Dios había bendecido a Noé y a su familia, por lo tanto, donde Dios bendice no hay maldición. Pero sí, la maldición fue pronunciada hacia su hijo Canaán. Seguramente también Dios vio que la naturaleza de Canaán era también la misma naturaleza de su padre Cam. Dijimos también que a pesar que el diluvio había terminado con toda la generación perversa, porque toda la tierra estaba corrompida, ¿cierto? Toda carne se había corrompido, había extraviado su camino, pero sin embargo dijimos claramente que el pecado va dentro de nosotros, se enseñorea de nosotros, y cuando menos lo pensamos, se apodera de nosotros. Y aquí vemos nuevamente el pecado empieza a florecer. No por eso vamos a quitar, al contrario, porque en la Biblia sale allá en el capítulo 11 del libro de la epístola a los Hebreos, sale Noé como un héroe de la fe. Noé. Bien, quedamos el último versículo, ¿cierto?, del capítulo 9 de Génesis. Nos dejó con la cantidad de años, ¿cierto?, que vivió Noé. Y fue el versículo 29 que dice, 28 dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. A los 950 años, la muerte, ¿cierto?, que entró por el pecado del hombre, lo alcanzó físicamente, lo alcanzó. Luego vamos a empezar a ver que la muerte empezó ya a alcanzar a los hombres y los hombres empezaron a vivir menos. Pero aquí estamos hablando de 950 años. Por 50 años no vive un milenio. Imagínese usted. ¿Qué haríamos viviendo 950 años?
Si ahora quizás con 50, 60 ya estamos aburridos, digamos, de la vida. Imagínense con 900 años. Bien, bueno, pero hay que estar agradecido por cada minuto de vida que tenemos, por cada segundo de vida, porque todo es posible gracias a la misericordia de Dios. Y así llegamos, hermano, cerramos el capítulo 9 y llegamos al capítulo 10. Y el capítulo 10 dice que habla de las generaciones. Ahora ya Noé quedó atrás, ¿cierto? Pero ahora habla de las generaciones, los descendientes de los hijos de Noé. Y lo vamos a leer. Vamos a leer Génesis capítulo 10, del versículo 1 al versículo 32. O sea, todo el capítulo 10. Aquí vamos a ver varios nombres y vamos a ver varias cositas que los van a ir haciendo sentido y vamos a ir recordando, ¿cierto?, ciertos pasajes de la Biblia. Bien, vamos a leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén. Entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehavim y a Naphtuim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón, en dirección a Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfasac, Lud y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Hul, Jeter y más. Arfasac engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctam. Y Joctam engendró a Almodad, Selef, Hazar
Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobad. Todos estos fueron hijos de Joctam. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesec en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias y en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahí, hermano querido, permiso. Leímos el capítulo 10 de Génesis. Ya dejamos atrás, ¿cierto?, a Noé, con el último versículo del capítulo 9, cuando dice que siendo de 950 años, Noé, lleno de años, y murió. Lo alcanzó la muerte a esa edad. Luego ya empezamos, ¿cierto?, a ver la descendencia de los hijos de Noé. Y aquí, como les dije, vamos a encontrar varios nombres que luego van a adquirir protagonismo, muchas veces para bien o muchas veces para mal. Depende de por qué lado nos vayamos. Pero aquí nosotros ya vamos a ir viendo cómo van saliendo nombres como por ejemplo Babel, Sodoma, Gomorra, Nínive, y unos pueblos también que fueron enemigos incansables, ¿cierto?, del pueblo de Israel, del pueblo semita. Entonces, hermano querido, a veces uno ve tantos nombres y nombres difíciles y uno dice, bueno, pero pucha, no sé si tendré alguna bendición, digámoslo así, o creceré espiritualmente un poquito leyendo este capítulo, por ejemplo, donde prácticamente que salen nombres, y a veces, muchas veces pasamos por alto algunas porciones bíblicas porque decimos, bueno, me parece que esto no tiene tanta importancia. Pero ese es el error más común que cometemos, mi hermano, saltarnos ciertas partes de la Biblia porque las encontramos que tiene poca espiritualidad, ¿cierto? Porque tiene poco interés para nosotros. Pero yo le recomiendo, hermano querido, que cuando lea la Biblia, lea la ordenada. Y si se encuentra usted con un capítulo, un versículo, una porción bíblica, donde por ejemplo nos encontramos ahora, donde salen los descendientes de Noé y unos nombres, y el hijo del hijo, del hijo del hijo, ¿cierto? No por eso, hermano querido, va a dejar de ser espiritual. Pero lo importante es acordarnos que dice su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si Dios permitió que esto estuviera en su palabra, era para que nosotros lo pudiéramos leer, ¿cierto? Y pudiéramos entender y saber de dónde vienen ciertos pueblos y ciertas ciudades, ¿cierto?, que tanto hemos escuchado, que muchas veces escuchamos predicaciones. Desde pequeño, por ejemplo, yo he escuchado Nínive, Babel, he escuchado de los filisteos, de los amorreos, del jebuseo, he escuchado de Sodoma, de Gomorra. Entonces, ahora es importante poner atención porque ya vamos viendo por dónde viene la línea. Yo les dije que hay dos linajes, ¿cierto? Solamente hay dos descendencias. La descendencia, ¿cierto?, como le dijo Dios, Jehová Dios allá en Génesis,
está la descendencia de la mujer, ¿cierto? Y está la descendencia de la serpiente. Hay dos descendencias, dos pueblos, digámoslo así, impío y piadoso. Y vamos viendo cómo el mal se va abriendo paso, ¿cierto? A través de estos hombres. Y esto van engendrando, ¿cierto? Van engendrando familias, y estas familias van formando ciudades, clanes, ciudades, que se van en la misma línea, van oponiéndose a Dios, o sea, van en rebeldía a Dios. Y por otro lado va la línea piadosa, ¿cierto? Esa línea piadosa se va abriendo camino, ¿cierto?, a través del mundo, y van las dos paralelas. Si pudiéramos graficar, podríamos decir, la línea piadosa va para arriba y la línea impía, ¿cierto?, va hacia abajo. O digámoslo, la línea piadosa va en dirección, ¿cierto?, correcta, y la línea impía va cada día apartándose más de Dios. Acuérdense que el hombre, si pudiéramos graficar un punto en la creación, ¿cierto?, un punto aquí en la creación, salieron la descendencia piadosa y la descendencia impía. Entonces uno puede pensar que la humanidad, por ejemplo, más adelante, con toda la ciencia, los adelantos científicos, se fuera acercando a Dios. Pero es todo lo contrario, hermano, porque es digamos, es como un ángulo. Son dos líneas que salen de un punto en común, y ese punto en común podríamos decir que es Adán y Eva. Y de ahí sale este ángulo, hermano, donde la descendencia piadosa, ¿cierto?, va en línea recta, y la descendencia impía va en ángulo, ¿cierto?, separándose cada vez más. Y cada vez más se va separando de Dios. Cada vez más se va separando una de la otra. Y como le decía, con todo los adelantos científicos, con todos los descubrimientos arqueológicos, con todo el testimonio, ¿cierto?, de los descubrimientos que el hombre ha hecho, que el hombre podría, ¿cierto?, hacer esto, ¿cierto?, y volverse a Dios. No, el hombre cada vez se va apartando más de Dios. Se va apartando más de Dios. Así es el ser humano. Cuando en su corazón entra la soberbia, entra la vanidad, ¿cierto?, y no quiere reconocer que hay un Dios, él, lo mismo que estos hombres, empiezan a vivir su vida separados de Dios, aparte de Dios. Bien. Y empieza el primer versículo del capítulo 10 de Génesis, diciendo: estas son las generaciones de los hijos de Noé. O sea, los 3 hijos de Noé. Obviamente que Noé tuvo más hijos, pero estos son los más importantes, digamos. Noé, Sem y Cam, que fueron los que subieron al arca con sus esposas y bajaron del arca con sus esposas. Más Noé y su esposa serían 8 personas. Y empieza relatando, dice, los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madián, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Estos nombres, Tubal, Mesec, Magog, Gomer, estos salen en varias partes de la Biblia y tienen una gran importancia también en las profecías. Luego dice los hijos de Gomer: Kenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Aquí empiezan a salir nombres que más adelante vamos a empezar a ver, como por ejemplo Tarsis, Kitim. Y en el versículo 5 dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en su generación. Podríamos decir que la línea de los descendientes de Jafet fueron, como dice su palabra, fueron a vivirse a las costas. O sea, bien podrían haberse dedicado a la pesca, a vivir a la orilla del mar, por decirlo así. Según su lengua, conforme a sus familias y en sus naciones. Luego vienen los hijos de Cam:
Yo desde que cuando comenzamos, ¿cierto?, a hablar de Noé, le dije que tuviéramos especial cuidado con el nombre, con el hijo de Noé llamado Cam. Bueno, ya usted sabe por qué. Cam adquirió protagonismo en la narración bíblica, y no por ser algo bueno, sino por haber hecho lo malo. Y por esa línea viene también la descendencia impía, digamos, que fue marcando, digamos, el crecimiento de una civilización o de unos pueblos, ciudades en rebeldía contra Dios. Dice, los hijos de Cam, Cus, nombre importante también, Cus, hijo de Cam, por aquí lo tenía anotado, bisnieto de Noé. Dice los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Acuérdense que también Canaán es un nombre a tener en cuenta. Canaán, acuérdense que a Canaán fue quien Noé maldijo. A Canaán, no a Cam, a Canaán. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Rama, Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. ¿Por qué le dije que tuviera ojo con el nombre de Cus? Porque Cus engendró al primer poderoso de la tierra. ¿Y quién es este primer poderoso, vigoroso cazador? Dice su palabra delante de Jehová. Es Nimrod. Ahí está, el primer poderoso, el primer gobernante, el primer, no sé si pudiera ocupar la palabra dictador, el primero que reinó, ¿cierto?, o gobernaba con la espada, con la violencia, imponiendo su poderío. Y Cus fue el padre de Nimrod. Nimrod, hermano querido, significa rebelión. Mire qué curioso. No es casualidad. Nimrod significa rebelión. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Leí un comentario bíblico que decía que en Nimrod estaba o habitaba el espíritu de los gigantes antediluvianos. ¿Por qué? Porque dice que era un poderoso, dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Esto no significa que él esté de parte de Jehová, no significa eso, no. Acuérdense que todos estamos delante de Jehová, significa que Jehová nos ve, o sea, Él nos está mirando, ¿cierto? Cómo nosotros desarrollamos nuestra vida. No es que independiente de que, por ejemplo, Dios ve cómo va caminando este mundo, podríamos decir que este mundo camina en rebelión delante de Jehová. No significa que esté a favor de Jehová o que tenga a Jehová como su Dios. No, camina en rebelión, pero delante de Jehová. O sea, Jehová lo está mirando. Bueno, Nimrod, que significa rebelión, fue el primer vigoroso cazador. Acuérdense que cuando habla de vigoroso cazador, este Nimrod, la característica de este hombre era que él quería y fue el gobernante. Si bien es cierto, los demás padres de familia o como le podamos llamar, patriarca de la familia, solamente se contentaban con gobernar su familia o una tribu o un clan. Pero al contrario, Nimrod se dedicó, ¿cierto?, a gobernar, a unir, ¿cierto?, a todos estos pueblos y gobernar bajo una tiranía.
un hombre codicioso, un hombre lleno de soberbia, lleno de vanidad. Este era Nimrod. ¿Cuál era la fama que se ganó? La fama de vigoroso cazador. Seguramente era un hombre de extraordinaria fuerza, de extraordinaria habilidad, cazando fieras salvajes. Acuérdense que la tierra también estaba llena de fieras salvajes que ahora estaban en contra del ser humano. O sea, no había amistad como había en el jardín del Edén. Acuérdense que después que el hombre desobedeció, ¿cierto?, entró la muerte, el pecado, y todo cambió. Todo cambió. Entonces este hombre tan importante para mal, acuérdense que Cus es hijo de Cam, que a la vez es hijo de Noé. Acuérdense, Cam. Y Cus engendró a Nimrod, que ya dijimos, su palabra dice en el versículo 8, dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El versículo 9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Jehová. Él se dedicó a fundar ciudades. Él se dedicó, acuérdense lo que se dice de los habitantes que antediluvianos, ¿cierto? Estos gigantes, dice que eran hombres de renombre, o hombres valerosos, hombres llenos de vigor físico, hombres que se destacaban por sobre los otros hombres con hazañas poderosas. Así era este Nimrod. Y así seguramente se ganaría la admiración, tanto por las hazañas que él hacía, pero también por el carácter violento, ¿cierto?, de este Nimrod. Y fue el primer poderoso, dice, en la tierra. Él se dedicó a fundar ciudades. Y aquí se habla de 4 ciudades, dice, y en el versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino, imagínense, fue el comienzo de su reino. Y aquí sale otro nombre que ya hemos escuchado mucho, pero que quizás no sabíamos que era uno de las ciudades que fundó este famoso Nimrod. Y la ciudad es Babel. Babel. En la Biblia el nombre Babel significa confusión, confundir. Babel. La primera ciudad que fundó este Nimrod, Babel. Acuérdense que cuando pasemos al capítulo 11 va a tener mucha importancia la Torre de Babel, la cual se dice que fue construida bajo la gobernación, digámoslo así, de este famoso Nimrod. Y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí tenemos una ciudad, Erech, otra ciudad, Akkad, otra ciudad, y Calne, en la tierra de Sinar. Acuérdense que ahí en Sinar ellos se pusieron a edificar la Torre de Babel. En el versículo 11 dice: de esta tierra, o sea, de Sinar, salió para Asiria y edificó 4 ciudades más. Y adivine con cuál empezó. Con Nínive. ¿Se acuerda de Nínive? ¿Ha escuchado de Nínive? Cuando hablamos de Nínive, se nos viene a la mente inmediatamente al profeta desobediente. Nínive. La primera ciudad edificó, o sea, no se conformó con edificar 4 ciudades, sino que él siempre quería más. Y edificó la primera de las 4 ciudades, Nínive, Rehoboth, Cala y Resén,
entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Sin duda que este hombre era un conquistador, un fundador. Yo creo que todo el mundo lo admiraba, lo respetaba o le tenía terror, porque él se imponía por sobre todos. Por eso su carácter lo deja al descubierto cuando dice: ¿quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? ¿Cómo se hace poderoso el ser humano dominando por sobre los demás? No lo hace con paz ni con amor, sino que lo hace aplicando la violencia, la fuerza física, usando su inteligencia, pero en forma brutal, digamos así, para dominar por sobre los otros, infundiendo el terror, el miedo. Así que en el versículo 12 ahí sale el nombre de otra ciudad importante, Nínive. Seguimos leyendo en el versículo 13, dice: Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Levabim y a Naphtuhim. Los nombres son para nosotros son extraños, pero difíciles de pronunciar, pero es importante leerlos bien. Aquí tenemos, hermano, estábamos hablando de la descendencia o los hijos de Cus, ahora vamos a hablar de los hijos de Misraim. Y también tiene importancia, ¿por qué? Porque aquí van a salir otros nombres de otros pueblos que también conocemos, pero no sabíamos de dónde habían salido. Bueno, en el versículo 13 dice Misraim, uno de los hijos de Cam, el cual era hijo de Noé, dice que salieron dos pueblos. Dice: Misraim engendró a Ludim, y a Anaim, a Lehahim y a Naphtuhim, a Patrusim y a Casluim. ¿De dónde salieron? Dice: los filisteos. Acuérdense de los filisteos también, de dónde salieron los filisteos. Y a Japtorim. A veces uno de niño le enseñan algunos pasajes bíblicos que son de no de gran importancia, porque toda la palabra de Dios es importante. Digamos, unos versículos, unos pasajes bíblicos que son bien famosos, digamos, o son muy usados, por ejemplo, en las escuelas dominicales. Así, cuando yo era niño, por ejemplo, nos enseñaban David y Goliat, y tantos pasajes bíblicos que se nos fueron quedando, ¿cierto?, en la mente, en la retina. Nombres: Nínive, Babel, Filisteo, Anaseo, Amorreo, todos esos nombres, Sodoma, Gomorra, pero no sabíamos nosotros de dónde venían, de dónde nacieron esos pueblos, quiénes eran, cuál era su descendencia, su linaje. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta de dónde vienen estos pueblos, que la mayoría de estos, por decirlo todo, estaban en contra del pueblo del pueblo semita. Acuérdense que Noé pronunció una maldición sobre Canaán. Maldito Canaán, dice. Lo vamos a leer. Maldito Canaán, dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos.
O sea, iba a haber pugna, la descendencia de Canaán, con la descendencia de Sem y de Jafet. Aquí en el versículo 15 está hablando de Canaán, el último de los hijos de Cam, porque dice en el versículo 6, dice Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y aquí en el versículo 15 ya está hablando, dice, la descendencia de Canaán. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Canaán. Y aquí también vamos a ver unos pueblos que conocemos muy bien nosotros cuando también nos enseñaron, cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, llegó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿cierto? Vemos que estaba rodeada de pueblos hostiles al pueblo semita, al pueblo de Israel, y vimos ahí los nombres de estos pueblos que fueron enemigos y que Dios ordenó que fueran destruidos, porque eran pueblos muy crueles y además practicaban los sacrificios de niños, de infantes, sacrificios humanos. Pueblos idólatras, pueblos que estaban totalmente en rebeldía contra Dios, pueblos que eran altamente belicosos y eran pueblos muy malvados e idólatras. Por eso Dios no le permitió a Israel y le advirtió que no se mezclaran con estos pueblos, que no hicieran pacto con ellos, que no le entregaran a sus hijas ni que tomaran ellos a sus hijas, porque se iban a corromper, porque eran pueblos totalmente paganos, totalmente politeístas, totalmente ellos adoraban dioses falsos. Y aquí está. Escuche bien, dice el versículo 15, dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Y aquí viene el nombre, el versículo 16 y 17 dice, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Todos estos pueblos, hermanos, eran pueblos que estaban en total rebeldía contra Dios. Pueblos paganos, pueblos politeístas, pueblos altamente belicosos y salvajes. Fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma. Mire, aquí salen otros nombres más de dos ciudades importantes que también mucho hemos escuchado, mucho hemos leído de las famosas ciudades que fueron castigadas, ¿cierto?, por el juicio de Dios, Sodoma y Gomorra. Bueno, aquí está, aquí salieron, aquí la palabra de Dios dice de dónde, quiénes eran, digamos, los padres o los fundadores de esta ciudad. Ahí en el versículo 19 dice, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Acuérdense que en Gaza era una de las ciudades capital de los filisteos. Y en dirección de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros oímos hablar de Sodoma y Gomorra, se nos viene al tiro a la mente todo tipo de pecado, todo tipo de perversión. Cuando uno habla, por ejemplo, la gente a veces se refiere como a una persona o a una comunidad o a una ciudad como sodomita,
se nos viene al tiro una cantidad de perversiones, de inmoralidades y de perversión sexual. De todo tipo. Sodoma y Gomorra. Y fue el territorio de los cananeos, desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y ahí termina, ¿cierto?, hablando de los descendientes de Cam. Ahí nosotros ya podemos ver de dónde vienen estos pueblos, de dónde vienen estas ciudades, de dónde vienen estos nombres, de dónde. ¿Cuál es el común denominador que tienen todos estos descendientes? Es que vienen de la línea impía. O sea, viene de su descendencia o sus generaciones están en rebeldía contra Dios. En rebeldía contra Dios. Usted puede volver a leerlo en su hogar y no digamos sacar sus conclusiones, pero por lo menos ver que la palabra de Dios es, aparte de ser un libro que yo dije que era un libro de redención, también es un libro que arroja cierta luz, es un libro también histórico, en algunos casos es biográfico también. Es un libro que sin ser un libro, por ejemplo, de ciencias sociales, de ciencias naturales, pero sin embargo hay datos importantes que la Biblia dice que son corroborados por la historia. Por la historia, sí. En el versículo 20 terminamos, ¿cierto?, con la descendencia, con los hijos de Cam. Ya dijimos cuáles eran los hijos de Cam, ahí están en el versículo 6, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y ya vimos la cantidad y vimos su descendencia y ya podemos ver y decir, ahora sé de dónde salieron los cananeos, los jebuseos, ahora sé de Nínive, Sodoma y Gomorra, ahora sé de Babel, de dónde se originó Babel, todo eso. El versículo 21 nos empieza ahora a narrar los descendientes o las generaciones de Sem. Acuérdense que Dios le dio a Noé los 3 primeros hijos importantes, digamos los principales, de los cuales bajaron del arca, subieron al arca y bajaron del arca. Y ahí venía Sem, Cam y Jafet. A los descendientes de Sem se les llama pueblos semitas. No solamente el pueblo de Israel, por el lado de Abraham, sino que también algunos pueblos árabes se les llama pueblos semitas. Que estos pueblos llegaron a ser también amigables, digamos, con el pueblo de Israel. Venían de la misma, tenían al mismo padre en común. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, ¿se acuerda de Elam? Los elamitas, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aram también importante. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron 2 hijos. El nombre de uno era Peleg, también importante tenerlo en la retina, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano era Joctán.
Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Jobal, Abimael, Seba, Ofir, Javila y Jobad. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Se acuerdan que yo les dije que pusiéramos especial cuidado en los hijos de Noé? Porque toda la descendencia, todas las razas que habitan hoy en la tierra tienen por factor común, digamos, por ¿cómo le llaman? Tienen su origen en estos tres hijos de Noé. Aquí la palabra de Dios lo está corroborando de nuevo. Ahí en el último versículo del capítulo 10 dice: estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. O sea, más claro es imposible. Bien, yo me comprometo que la próxima clase, ya sea presencial o ya sea a través de grabada, como lo estoy diciendo ahora, voy a tratar de aclarar un poquito, o no digamos aclarar, sino que dar un dato de los pueblos que fueron saliendo, ¿cierto?, de los descendientes de los tres hijos de Noé. No con el afán de poder decir tal pueblo nació del hijo tanto de Noé, porque hoy en día todos los pueblos no hay razas puras, digamos, no hay un linaje que pueda trazarse a través del tiempo, que uno pueda decir que uno pueda definirlo, porque están tan mezclada, digamos, la raza, que no hay una raza, digamos, una raza pura, o aria, como le llamaban los alemanes. Pero sí vamos a ver que ciertas características de ciertas razas, digamos, y de ciertas regiones de la Tierra, que podríamos decir, y claramente podríamos definirlo, que vienen de tal linaje, o vienen de tal, que tienen como padre a uno de los hijos de Noé. ¿Se da cuenta? Bien, hermano querido, este ha sido el versículo 10, el capítulo 10 de Génesis. Espero que usted lo haya disfrutado como lo disfruto yo, de leer la palabra de Dios, estudiarla así a detalle, no deteniéndonos en algunas partes que son, digamos, muy difíciles de determinar a la luz de su palabra, pero más o menos entendiendo la idea general, digamos, de lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Ahora, ¿qué podríamos sacar en limpio, o qué podríamos decir de esto que hemos leído? De que Dios tiene un remanente, como él dice, un remanente fiel, como le dijo al profeta Elías: mira, yo me he reservado a una cantidad de personas que no han doblegado su rodilla ante Baal. Y Dios siempre se reserva. Por eso le decía yo que hay un linaje piadoso y un linaje impío. Y Dios siempre va guiando ese linaje piadoso.
el linaje piadoso siempre va a tener a Dios como su Dios. En cambio, el linaje impío está en rebeldía contra Dios. Está en total rebeldía contra Dios y contra todo lo que es Dios. Y que a veces, a pesar de que el mundo está tan envuelto en tinieblas espirituales, el mundo está tan envuelto en tanta inmoralidad, en tanta violencia, en tanta idolatría, en incredulidad, podríamos decir, pucha, no vemos, si pudiéramos ver y decir claramente, estos son piadosos y estos son impíos. No, estamos todos, digamos, revueltos, por decirlo así. Solamente Dios sabe cuál es su pueblo, cuál es su pueblo escogido. Solamente Él sabe los que se ha reservado. Y dentro de esos que se ha reservado está usted y yo. ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si pertenecemos al pueblo de Dios? Fácil, porque amamos a Dios, porque amamos su palabra, porque creemos en Dios y en su palabra. Por eso sabemos que somos hijos de Dios, por eso sabemos que Él nos ha escogido. Porque a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras debilidades, como la tuvo Noé, David, Sansón y tantos hombres, aún así Dios tiene misericordia de nosotros y nos ha escogido para salvación. Nos ha escogido para revelarnos, ¿cierto?, a su Hijo Jesucristo. Así que cobre ánimo, hermano querido, en esta hora. Y como decimos, como ya es el lema de la iglesia, Fuente de Bethesda, firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Un saludo a todos los hermanos que me están viendo por este medio, esperando que su palabra sea de mucha bendición, y los espero el próximo miércoles, si Dios así lo quiere, con el siguiente capítulo, que tenemos mucho que hablar, del capítulo 11 de Génesis. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Padre eterno. Tu palabra siempre es de bendición para nuestra vida. Ahora entendemos, Señor, las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por tu palabra. Señor, alúmbranos a través de tu palabra, para que a la luz de ella podamos caminar, y podamos caminar el mismo camino que nos trazara nuestro Señor Jesucristo. Gracias por revelarnos tu palabra y gracias por esta salvación tan grande. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Un saludo y bendiciones.